Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Asier Rizabalaga, soy el vicepresidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco y nada, pues hoy vengo a presentaros una muy interesante videoconferencia que tenemos la suerte de contar con la doctora Raquel Medina, que es una colaboradora que siempre está ayudándonos al colegio en todo lo que le solemos pedir. Por lo tanto, muchísimas gracias por otra vez más, Raquel, estar con nosotros aquí. Sé que tienes una agenda muy complicada, por lo tanto, muy agradecido. La doctora Raquel Medina es fisioterapeuta clínica investigadora y es doctora en neurociencias por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, investigadora, profesora y además, pues bueno, está llevando un poco en el laboratorio, digamos, todos los estudios relacionados con la neuromodulación superficial no invasiva y hoy en concreto pues nos va a hablar de un campo de un ámbito muy interesante, muy nuevo para la fisioterapia, que es cómo podemos nosotros influir a través del uso correcto de la tecnología en la mejora de la calidad del sueño, ¿no? Esta, como dice el título, la nueva frontera del tratamiento del sistema nervioso autónomo en fisioterapia, que nos abre muchísimas posibilidades y que, bueno, pues hoy tenemos el gusto de contar con ella. Cuando termine la conferencia tendremos oportunidad para que podáis hacer las preguntas que veáis oportunas a través del chat y después de que termine con la ponencia, pues ya pasaremos a responder vuestras preguntas, ¿vale? Por lo tanto, muchísimas gracias, Raquel, y nada, pues sin más retraso ya te cedo la palabra. Un placer. Se oye bien, ¿verdad? Para asegurarme. Sí, Raquel, todo perfecto. Se te oye y se te ve perfecto. Gracias. Mejor dormir sin miedo en un camastro de hojas que inquieto en un lecho de oro. Ya Epicuro, en la antigua Grecia, sabía que dormir era una parte muy importante del ser humano. Probablemente no entendían ni cómo ni qué procesos fisiológicos tenía, pero sabían que si no dormían bien alguna noche iba a haber problemas. Y no es de esperar que en poblaciones, en países desarrollados en tal fecha como hoy, en pleno siglo XXI, se haya demostrado que el 70%, en este caso, de los españoles no duermen las horas suficientes de sueño. Es más, la Sociedad Española de Neurología estableció hace unos años que 1 de cada 5 españoles padecen insomnio. No es descabellado pensar que probablemente el 70% de los pacientes que vienen a nuestra consulta van a tener problemas de sueño. Pero no solo pacientes. Os hago una pregunta también a vosotros. ¿Dormís bien? ¿Pensáis que podéis mejorar vuestra calidad del sueño? Lo que vamos a hablar aquí hoy no es solo de cómo el sueño y la medicina del sueño es una aplicación muy útil que podemos involucrar en la fisioterapia, sino además también creo que nos va a servir para nosotros mismos. Pues bien, lanzo la primera pregunta. ¿Cuál es la principal causa de dormir mal, de tener problemas de sueño? Cuando hago esta pregunta en mis clases o en mis seminarios, mucha gente responde el dolor, la luz, los ruidos, el estrés, el estar pensando por la noche. Resulta que la respuesta es mucho más fácil. La principal causa de problemas de sueño actualmente es el ronquido de la pareja. Esto es así, somos seres sociables, normalmente si estamos en pareja pues vamos a dormir con un acompañante y todo ese sonido que va a provocar el acompañante es nuestra principal causa. Eso no quiere decir que aunque sea la principal causa sea la que provoca realmente las patologías, sino que es verdad que al dormir acompañado nos vamos a tener alguna serie más de ruido. Pero lo que sí es fundamental es entender que cuando tenemos problemas de sueño, no solo va a afectar a nuestro cansancio, porque es verdad que cuando no dormimos nos sentimos más cansados, estamos agotados, sino que también va a tener una serie de repercusiones en otros aspectos biopsicosociales. Al igual que la teoría del dolor biopsicosocial, que en esto todos estamos de acuerdo, en que el dolor es un componente, tiene componente de diferentes variables, donde influye no solo la parte fisiológica, sino además la parte social, biopsicológica del paciente, etcétera, pues con el sueño pasa lo mismo. Es un factor biopsicosocial. Si no dormimos bien, podemos tener más probabilidad de tener depresión o ansiedad, de no tener concentración. Puede haber incluso más accidentes de coche. También va a afectar a nuestra vida social.
Por supuesto, si estamos antipáticos y cansados, vamos a tratar mal a nuestros seres queridos. Va a tener un impacto en nuestra calidad de vida, por supuesto, lo vamos a ver, va a afectar a nuestro trabajo, va a afectar a nuestro rendimiento y socioeconómico. Por supuesto, si no dormimos bien, no vamos a rendir bien en nuestro trabajo. Una de las principales causas también de baja laboral es el insomnio. Por tanto, vamos a tener un problema socioeconómico si nuestros empleados, nuestros colaboradores, nuestro equipo no duerme bien. Para entender mejor todo esto, vamos a hacer un pequeño avance de lo que es la fisiología del sueño. La fisiología del sueño es bastante profunda y es verdad que no se ha empezado a conocer hasta los años 40, 50 con el desarrollo de la electroencefalografía. Gracias al descubrimiento de las ondas que cambian en función de las fases del sueño, pues hemos descubierto toda esta fisiología. Pero he de decir que no está todo estudiado. Todavía hay mucho conocimiento por descubrir. Sí se sabe que el sueño comienza su regulación por los ojos. Habéis oído bien, los ojos, la vista. La luz solar es la que va a marcar el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo que sigue la luz del sol. Por eso un día tiene 24 horas y el ritmo circadiano se regula en función de la luz del sol. Por tanto, según la luz del sol, esto va a llegar a nuestras retinas, a nuestros nervios ópticos, y esto va a hacer que se produzca unos cambios en función de la luz. Esto va a activar lo que se llaman las vías retinohipotalámicas. Toda esa luz va a llegar hasta nuestras retinas y hasta nuestros conos, que lo que va a producir es una activación de la melanopsina. Y esto lo que va a hacer es activar directamente al núcleo supraquiasmático, que este núcleo es el reloj. No el reloj biológico que todos conocemos, sino el reloj circadiano. El núcleo supraquiasmático es el que va a controlar a la glándula pineal, la famosa glándula que segrega la melatonina, y por supuesto estas redes van a también tener que ver con los ganglios simpáticos. Aquí ya tenemos una pista, y es que no podemos concebir la regulación del sueño sin tener en cuenta el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo que damos al inicio de la carrera, en primero o segundo año, no se vuelve a tocar y no se vuelve a hablar de esto. Pero realmente en los últimos 10 años ha habido un boom de publicaciones relacionando las afectaciones del sistema nervioso autónomo con patologías. Si buscáis en PubMed o en cualquier buscador aspectos autonómicos relacionados con patología, vas a encontrar un montón de información. Pues bien, gracias al sistema nervioso autónomo somos capaces de hacer las diferentes fases de sueño, que es lo que se llama el ciclo vigilia y sueño. Durante la noche, pues principalmente nuestro sueño se divide en dos grandes bloques, las fases no REM y las fases REM. Se llama así, como ya sabéis, porque las siglas en inglés es Non-Rapid Eye Movement, no hay movimiento rápido ocular, y en las REM sí que hay rápido movimiento ocular. La mayor parte del tiempo durante la noche, un 75%, estamos en no REM y un 25% es REM. La no REM además se divide en estas fases que vemos aquí. La fase 1 y fase 2, que son las superficiales, también lo podéis encontrar como sueño ligero, y la fase 3 y 4, que son las profundas. También podéis encontrar en diferentes autores que en vez de nombrar fase 3 y 4, solo nombran fase 3, o sea, podéis encontrar un 2 y 3 o un 2, 3, 4, depende de los autores. Y esto es lo que se llama el sueño profundo. Y luego tenemos la REM. Pero vamos a verlo mucho mejor en este gráfico. Este gráfico se llama hipnograma. Es un gráfico establecido, estándar, que se saca gracias a la electroencefalografía que se realiza en las polisomnografías, que es el gold estándar para medir el sueño. En este hipnograma vamos a ver todos los procesos que hacemos durante la noche. Vamos ahí. Estamos aquí despiertos y cuando nos empezamos a quedar dormidos, que se ve esta línea verde, empezamos a caer a la fase 1. La fase 1 también se llama como de somnolencia, es cuando nos empezamos a quedar dormidos, no sabemos si estamos conscientes o no. Y en esta fase es muy famosa, son muy famosas las patadas y los golpes que nos da la pareja, esos saltos que se llaman mioclonías, que son totalmente normales. Cuando seguimos durmiendo, pasamos a la fase 2, seguimos en sueño ligero. Es muy común en una electroencefalografía encontrar aquí lo que se llaman los usos del sueño y los complejos K, que dan la característica de esta fase. Seguimos durmiendo y nos vamos a ir a las fases profundas, fase 3 y 4.
Aquí ya las ondas empiezan a cambiar, son más lentas y aparece lo que se llama las ondas delta. Si seguimos durmiendo, de repente vemos que la gráfica ¡buam!, sube y nos encontramos en la fase REM. En el hipnograma se aprecia muy bien este tipo de fase, la REM, cómo sube en la gráfica. ¿Y esto por qué crees que es? Se ha descubierto que en la fase REM hay casi tanta actividad cerebral como cuando estamos en vigilia, como cuando estamos despiertos. La única diferencia es que tenemos la conciencia desconectada. Se ha descubierto que la fase REM es súper importante para el metabolismo cerebral. Entonces, claro, como hay tanto aumento de metabolismo cerebral, por eso sube aquí en la gráfica. Durante la noche, este bloque de fase 1, 2, 3, 4 y REM se repite entre 4 y 5 veces y cada bloque dura 90 minutos, como vemos aquí. Al principio de la noche es más común el sueño profundo y luego es más predominante el sueño REM. También en un hipnograma se pueden ver los despertares, que por cierto, tenemos despertares conscientes, que son aquellos que sabemos que nos despertamos, y los despertares inconscientes, que no lo sabemos, pero aparecen también aquí en el hipnograma. Pero claro, ¿quién marca el camino de pasar a la fase 1, a la fase 2, a la REM, a la no REM? Pues efectivamente, el sistema nervioso autónomo. Esa combinación y equilibrio entre simpático y parasimpático son los que van a ir marcando el ritmo para ir pasando de una fase a otra. Si bien es cierto que la melatonina con la glándula pineal estimula a quedarnos dormidos, luego esa regulación durante la noche es prácticamente reina del sistema nervioso autónomo. Pero recordad, el sistema nervioso autónomo no es solo parasimpático y simpático. Cuando hablamos de eso, hablamos de periférico. Hay que recordar que el sistema nervioso autónomo tiene una regulación central, donde la médula espinal, el tronco encefálico, el hipotálamo, sobre todo, y el sistema límbico son los reyes de la regulación autonómica. Me encanta siempre nombrar el sistema límbico porque cuando nombro a este sistema no podemos concebirlo sin las emociones. Si hablamos de sistema límbico, hablamos de emociones. Por tanto, no es descabellado pensar que nuestras emociones puedan afectar a nuestro sueño, por supuesto. Así como el hipotálamo y toda la zona de los ganglios basales, donde además se encuentra el núcleo supraquiasmático y la glándula pineal, tienen también implicación sobre el control autonómico. Aquí vemos en este cuadro, a mí me parece maravilloso, esto lo ha hecho una compañera mía del laboratorio, que habla de cómo pasamos en diferentes modos nuestro estado fisiológico. Tenemos el estado de vigilia, con una serie de ondas, sobre todo ondas activas, las gamma, las betas y las alfa. Cuando pasamos al modo no REM, que esto es gracias al parasimpático, vamos desarrollando todas las fases: sueño ligero, fase 1 y fase 2, sueño profundo, fase 3 y 4, y luego, por supuesto, el modo REM, que está coordinado, como no, por el sistema nervioso simpático. Podéis encontrar también en ciertos autores que el sueño REM también se denomina sueño paradójico. Se llama así porque como el REM, además modulado por el simpático, tiene muchas alteraciones. Podemos pasar de bradicardia a taquicardia, de respiraciones fuertes a lentas. Aquí es muy común que se produzcan las apneas. Y además, aquí es donde se producen las erecciones reflejas durante la noche. Es normal que el simpático sea el dueño del sueño REM. Pero claro, ¿por qué dormimos? ¿Para qué es útil dormir? ¿Cuáles son los objetivos? Llegados a este punto, y si os interesa mucho este campo, que además en mi opinión ha venido para quedarse, os recomiendo este libro que se llama Why We Sleep, o lo podéis encontrar en español, ¿Por qué dormimos?, de Matthew Walker. Es un libro bastante sencillo de leer, aunque es verdad que Matthew habla de muchos aspectos técnicos, pero luego los explica muy coloquiales. O sea, es un libro que yo recomiendo tanto a profesionales que se quieran iniciar en sueño como a los pacientes. Yo a muchos de mis pacientes, que la verdad es que desde hace 3 años que empezamos a trabajar con esta línea de sueños en la Universidad de Las Palmas, he también aplicado esto a mi práctica profesional, y sí que a muchos pacientes que le empiezo a trabajar con tratamientos del sueño les recomiendo este libro. Pues bien, volviendo a los objetivos del sueño, muy importante, memoria. La fase REM, toda aquella fase que tenía mucha actividad cerebral, es fundamental para la memoria y la concentración. Si no hacemos fase REM, podemos perder concentración. Recuperación y regeneración muscular y anabolismo. Esto es fundamental en el sueño profundo.
¿recordáis? Las fases 3 y 4 de la no-REM. Es fundamental tener sueño profundo para recuperar muscularmente. Por supuesto, un balance, un equilibrio emocional. Si no dormimos, vamos a estar insoportables. Sistema inmunitario. Se ha demostrado, sobre todo que en las fases profundas de la fase no-REM, el sistema inmunitario es fundamental porque aquí se desarrollan mucho las respuestas tipo TH1, que son las de las vacunas. Por supuesto, salud cardíaca. El sistema cardiovascular, sobre todo, está inervado con un gran porcentaje de sistema autónomo. Por tanto, también el no dormir bien va a producir que tengamos más riesgo cardiovascular. Y, por supuesto, la actividad, la productividad y nuestra concentración. Hay otro factor muy importante que se ha descubierto relativamente hace poco, y es que durante la noche se produce una especie de limpieza generalizada del sistema linfático, que es el sistema linfático del sistema nervioso central. La linfa es todo ese líquido, tal y como funciona la linfa, que por la noche sobre todo se encarga del limpiado de lo que se llaman los residuos beta-amiloide. ¿Suena? La beta-amiloide se ha demostrado que los residuos de beta-amiloide y los excesos pueden provocar enfermedades como Alzheimer o incluso Parkinson. Entonces, se está descubriendo hoy en día que el no dormir bien puede ser uno de los riesgos para padecer Alzheimer, e incluso en estos pacientes que ya tienen afectada la beta-amiloide, el hecho de que puedan mejorar el sueño puede ser una ayuda para detener o por lo menos hacer que su progresión sea lo más lenta posible. Pero claro, toda esta parte fisiológica que es súper interesante, ¿para qué nos va a servir a nosotros como fisioterapeutas? Pues bueno, antes de todo, pues preguntar al paciente qué tal duerme ayuda mucho. No sé si lo soléis hacer, no es común que los profesionales en fisioterapia, y ya os digo que en otros campos de la medicina nunca lo pregunten, pero es fundamental, si tenemos un paciente con dolor crónico o un paciente con una patología o con una lesión, si preguntamos al paciente, oye, ¿qué tal duermes? Nos vamos a sorprender mucho. Y bueno, partiendo de las estadísticas, que el 70% probablemente tenga problemas de sueño, ya vamos a encontrar ahí la respuesta. Es importante entender que el sueño no es una competencia de un profesional específico. Me explico. El sueño no es competencia de un neurólogo o competencia de un psicólogo o competencia de un nutricionista o de un fisioterapeuta ahora. El sueño es multidisciplinar. ¿Por qué? Porque a través de la nutrición, del ejercicio o de la terapia cognitivo-conductual podemos conseguir mejoras. Ya os digo que el hacer un masaje a un paciente o una movilización probablemente haga que esa persona duerma mejor ese día. Por lo tanto, el sueño, al ser un concepto biopsicosocial, se puede abordar desde muchos puntos, y eso es lo que vamos a ver. ¿Nos interesa, como fisioterapeutas, tener este concepto del sueño y aplicarlo? Por supuesto. En la última revisión del 2020, Sleep and Pain, Dolor y Sueño, se demostró que, bueno, está demostradísimo, que la mala calidad del sueño o problemas de sueño pueden agravar el dolor, e incluso dormir mal durante muchos años puede ser un riesgo para padecer mayor dolor. Además de esto, riesgo cardiovascular, de demencia, obesidad, diabetes, depresión, dolor, hasta mortalidad. Si no dormimos bien, vamos a tener más probabilidades de padecer algún tipo de enfermedad. Sobre todo el Alzheimer y la demencia está demostradísimo. Por tanto, yo recomiendo a ese amigo o amiga que todos tenemos que dice, es que para mí dormir es una pérdida de tiempo. Pues amigo, puedes estar equivocado, porque puede que tu tiempo se agote si tienes más riesgo de padecer Alzheimer en estados precoces o demencia. Hay que dormir, y hay que dormir bien. ¿Qué más? No solo en dolor. La mala calidad del sueño puede producir un aumento de la sensibilidad al dolor crónico. Puede aumentar incluso, además, también la aparición de dolores o la recidiva de lesiones. E incluso también si buscamos palabras claves en PubMed o en otros buscadores sobre sueño y otros conceptos u otras patologías, vamos a encontrar muchísima información. Con la fatiga, con la inflamación, no dormir bien, por tanto no descansar, no hacer tus fases profundas, no restaurar el sistema inmunitario puede hacer que sea un precursor de inflamación en cáncer, en COVID. La pandemia COVID ha dejado en los últimos años un aumento del 20% de los problemas de sueño. Pero no pensemos en patologías muy complejas, vayamos a lo más básico que tenemos los fisios. Dolor de espalda. La influencia de los problemas de sueño puede ocasionar disminución de la calidad de vida
en los pacientes con dolor de espalda, lumbalgias. Es que no es raro pensar que un paciente con problemas de hombro o problemas de espalda vaya a tener, por supuesto, problemas de sueño. Y si ya nos metemos en el mundo deportivo, para aquellos que trabajáis con pacientes deportistas, bueno, está ampliamente estudiado en diversas revisiones que los atletas, sobre todo de élite, duermen mal. Este cuadro a mí me encanta bastante, es de esta revisión sobre los atletas y el sueño. Es sobre deporte, pero a mí me encanta aplicarlo también a los pacientes reales que tenemos en la clínica. Los problemas de sueño tienen una serie de factores cercanos, que ellos lo llaman factores deportivos, como las competiciones durante la noche, los traslados antes de competición, los varios entrenamientos durante el día, que pueden ocasionar afectación del sueño. Pero luego hay otros factores que son más sociales, que tienen que ver con el trabajo, con las creencias, con la familia, con el estilo de vida, el tener niños. Entonces, hay muchos factores que pueden afectar a nuestros pacientes, no solo el dolor que tienen. Claro, esto hay que evaluarlo. ¿Cómo lo puedo evaluar en la clínica para poder identificar si mi paciente tiene problemas de sueño? Pues antes que nada, una buena anamnesis, con preguntas claves, cómo duermes, cuántas horas duermes, qué tipo de trabajo tienes, si trabajas a turnos, si tienes niños pequeños, si sientes que te levantas por la noche para ir al baño. Todas esas preguntas van a dar muchísima información. Y por supuesto, luego tenemos una serie de escalas y de herramientas que podemos usar y que están validadas. El gold estándar para medir el sueño es la polisomnografía, que es esto que ya hemos ido nombrando durante esta charla. Es una serie de pruebas que se realizan en una unidad del sueño donde se monitoriza al paciente, sobre todo con electroencefalografía, con también medición respiratoria para ver también si hay apnea de sueño, con gafas nasales. También se ubican electrodos de movimiento en tórax y en piernas, incluso si se mueve el paciente, y siempre se graba. La polisonografía se realiza actualmente en unidades de sueño en hospitales, aunque ya existen sistemas para hacerlo a domicilio. ¿Qué pasa? Que la polisonografía también conlleva siempre un poco de sesgo, porque el paciente, sobre todo si se hace en un hospital, no va a dormir en su cama, entonces ya hay algo de sesgo sobre el tipo de sueño que va a tener, pero es verdad que se utiliza para casos de patologías graves de sueño. La medicina del sueño es enorme. Hay un gran estudio sobre la fisiopatología del sueño, donde se dividen estas patologías en parasomnias, hipersomnias y trastornos del ritmo circadiano. Esto se divide a su vez en un montón de patologías más allá de las que conocemos, como es un trastorno de parasomnia, que es el sonambulismo, o las hipersomnias, como es la somnolencia o el insomnio. Esto, si os interesa, merece mucho la pena que sigáis formándose el sueño, pero es verdad que la polisomnografía se utiliza para estos casos graves de patología del sueño. Para casos que nos puedan llegar a nuestra consulta, que probablemente sean pacientes que están durmiendo mal por su situación de dolor, su patología neurológica, sus problemas asociados, podemos utilizar otras cosas, como las escalas, validadas para investigación. Tenemos la escala de calidad del sueño, que es la escala Pitchford, que el paciente rellena y nos da una puntuación. Y a partir de ahí podemos saber si mejora o no su percepción de la calidad. O escalas de somnolencia, como la Epworth, también el paciente rellena y podemos ver si el paciente tiene somnolencia, si se queda dormido durante el día o le da somnolencia durante el día. Estos test, que son súper sencillos, y yo normalmente los utilizo en mi práctica diaria en Google Forms, los utilizo de manera virtual para que puedan responderlos rápidamente por el móvil, porque sabemos que a los pacientes no les encanta rellenar escalas. Pero además, si queremos hacer algo más objetivo, tenemos la actigrafía. La actigrafía es esa medición que se utiliza, bueno, aparecen muchos smartwatch, en relojes inteligentes, pero es verdad que no todos están validados para ser usados, ¿vale? Si nos vamos a relojes, los validados son de la gama Garmin, sobre todo los tope de gamas, los Fenix, y de los Polar, pues toda la gama Vantage. Además, desde el año pasado está validado el iWatch, el de Apple, de serie 8, hablando de validación para investigación y para uso clínico. Más allá de los relojes tenemos esto, el Oura Ring. No sé si lo habéis oído alguna vez. Este Oura Ring, anillo Oura, que ahora se llama el anillo de los famosos, porque bueno, se ha extendido su uso, pero bueno, se lleva usando desde hace años en deportes de élite. Esto es un anillo que llevas con este sistema de plethysmografía, que lo que va a hacer es, según la frecuencia cardíaca,
porque la frecuencia cardíaca cambia en cada una de las fases, se puede estimar lo que aparece aquí, que si lo podéis reconocer es un hipnograma, lo que vimos anteriormente. Te registra además todas las fases de sueños con sus porcentajes, el hipnograma, y te estima, según tus días y tus meses, cómo es tu calidad del sueño. Este anillo, la verdad es que nosotros lo estamos utilizando en el laboratorio desde hace ya varios años. Es súper sencillo de utilizar, la gente se adapta muy bien, se lo pone y está 24/7 todos los días con el anillo para hacer el control de sueño. Si queremos ir un poquito más al área de neumología, porque no hemos tocado este punto, pero es verdad que dentro del sueño se pueden incluir todas las patologías de tipo apnea. ¿Qué pasa? Que si las apneas están producidas por obstrucción, sobre todo tipo obstrucción pulmonar, y hay un origen estructural de base, es verdad que se trabaja mucho con neumología y tenemos que derivar para trabajar con penetración con un neumólogo. Sí que se pueden hacer ciertos estudios a nivel domiciliario con la poligrafía, que es este dispositivo que vemos aquí. Este dispositivo tiene un control respiratorio, por supuesto para ver las apneas y la concentración de oxígeno. Tiene esta banda en la zona torácica para ver si el paciente se mueve, y también muchos de ellos suelen tener electrodos a nivel de encefalograma y ocular para ver en qué fase pueden estar según el movimiento ocular. Pero claro, esto solo si trabajamos más con pacientes de tipo respiratorio. Tener en cuenta que existen las apneas obstructivas con causa estructural y también existen las apneas centrales, que estas son de causa idiopática. No se sabe bien por qué producen, pero sí que tiene una implicación con la disautonomía del sistema nervioso autónomo. Pues bien, con estos test, que es normalmente lo que empezamos a trabajar, con los test, sobre todo test de calidad del sueño, si queréis incorporar actigrafía, o luego si trabajáis más en respiratorio con poligrafía, pues con esto, además de una exquisita entrevista, que esto ya sabéis que la anamnesis es fundamental, podemos identificar un poco de dónde viene la causa del problema del sueño. Puede ser por dolor, puede ser por preocupaciones y estrés, por supuesto. Puede ser porque el paciente, además de tener una enfermedad crónica, imaginaros, paciente de fibromialgia, con comorbilidades, con niños pequeños, con un trabajo, todo esto va a hacer que el paciente esté durmiendo mal. Y si duerme mal, puede ser una de las causas de que no esté mejorando. No significa que ahora el sueño sea el eje de todos nuestros problemas y el eje de todos nuestros tratamientos. Significa que es una variable más que podemos trabajar con los pacientes y nos puede asegurar el éxito de aquellos pacientes difíciles que no conseguimos poder mejorar o debido a su cronicidad, y si conseguimos que duerman mejor, pues vamos a conseguir secundariamente una mejoría en estos pacientes. Por supuesto, teniendo en cuenta el sistema nervioso autónomo, crucial para saber cómo está el paciente según su estrés y su calidad del sueño. Pues bien, sabiendo la fisiología y cómo puedo evaluar a mis pacientes, podemos ahora establecer una serie de tratamientos. Que, ojo, muchos de estos tratamientos ya lo hacéis. Digo, como decía antes, un masaje, un ejercicio, una movilización, una actividad que hagáis con el paciente ya va a producir que ese paciente duerma mejor esa noche. Y esto va a hacer que nuestros pacientes, pues también es muy importante la educación. Hay que educar al paciente en estos conceptos del sueño para que entienda que es fundamental que pueda mejorar también con los aspectos del sueño. Para el sueño, a mí me gusta mucho, tanto para el sueño como para los problemas del sistema nervioso autónomo, me gusta mucho compararlo con cuando quieres ponerte fuerte e ir al gimnasio. Si tú quieres empezar a ir al gimnasio, a ponerte fuerte, a ponerte fit, necesitas unos meses. No vas a ponerte fit en 3 días. Está claro que esto lo entiende todo el mundo y que a lo largo de las sesiones de entrenamiento puedes conseguir tus objetivos. Pues con el sueño, al igual que pasa con los tratamientos del dolor, se necesita tiempo para regularlo y, por supuesto, una máxima implicación y compromiso del paciente. El tratamiento del sueño tiene que empezar por los hábitos del sueño. Hay que examinar al paciente cómo duerme, cuántas horas duerme, sus hábitos antes de ir a la cama, si toma mucho café o sustancias estimulantes, si hace comidas pesadas antes de ir a dormir, cómo es el estado de su habitación, porque tenemos que estar en un estado fresco. ¿Sabéis? Se ha demostrado científicamente que la mejor temperatura para dormir es entre 18 y 20 grados. Desde que cambia esa temperatura, mucho calor o mucho frío, vamos a tener problemas de sueño.
de hacer ejercicio físico, de tener una buena cama y una buena almohada, que estés cómodo, que tener buen espacio y sobre todo los rituales antes de ir a dormir, que vayamos a la cama relajados. Esto es fundamental y hay una serie de recomendaciones que podemos hacerle al paciente que ya con esto puede cambiar monumentalmente su calidad de vida. Sabéis que, según la evidencia que existe actualmente, se recomienda que después de las 5 de la tarde no tomemos café, porque puede afectar a la producción de melatonina. Ya esto es un dato que podéis utilizar con los pacientes y con vosotros mismos. También la regulación y el tratamiento de los pacientes se puede hacer a través del cronotipo. Seguramente muchos de los que estáis aquí oyendo sois gente que os levantáis por la mañana súper activos, con energía, estáis a tope durante el día y luego cuando va llegando la tarde-noche empezáis a decaer, a claudicar y ya estáis fritos. Estos tipos de cronotipos son las personas que son matutinas o lo que se llama alondras. Luego están los contrarios, la gente que se despierta por la mañana, hasta las 10 de la mañana no es persona, necesita tropecientos cafés para poder funcionar, pero resulta que cuando llega la tarde son súper activos. Son esta gente que fueron estudiantes sobre todo nocturnos. Estos son los búhos o los vespertinos. Y luego, el resto, el 50%, estamos los intermedios. Según el cronotipo de la persona también podemos trabajar en esto. Y saber que si el paciente es más de tipo matutino, pues fomentar que los horarios en la cama sean los adecuados, que se cumplan las horas de sueño, evitar los cafés y lo mismo con los búhos. El cronotipo nos puede ayudar a identificarlo. Para ello hay un test muy sencillo que se llama test de Múnich, que es para mirar el tipo de cronotipo, aunque haciendo las preguntas pertinentes vamos a saber si el paciente es mañanero o no. Es más, hay ciertas empresas, como todas estas empresas de Silicon Valley, Meta, Google, Facebook, que ya establecen los turnos de trabajo en función del cronotipo. Si eres una persona nocturna, pues no te van a hacer entrar a trabajar a las 7 de la mañana. Puedes entrar a trabajar más tarde. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la persona va a ser más productiva en la tarde. Esto está cambiando y el concepto del sueño y la mejora de la calidad del sueño es un factor que preocupa mucho a las sociedades de países desarrollados, porque es donde más problemas hay, y ya se está teniendo en cuenta incluso en los trabajos. Como os he dicho, el sueño ha venido para quedarse. Aparte de esto, por supuesto, ¿qué más podemos hacer? Pues está bastante demostrado que el ejercicio terapéutico, el ejercicio en general, el deporte, puede mejorar la calidad del sueño. De hecho, si buscamos en las últimas revisiones y metaanálisis, pues está demostrado que para mejorar la calidad del sueño o para tener lo mejor posible el sueño que podamos tener durante la noche, al menos se debe hacer ejercicio regular de 3 a 5 veces por semana. Haciendo una vez por semana, lo que dicen las revisiones es que no vamos a conseguir mucho. Si bien es verdad que todo esto luego hay que aplicarlo a la clínica. Si mi paciente sedentaria de 70 años con fibromialgia no ha hecho nunca deporte y pretendo que haga ahora, es verdad que empezando poco a poco, una vez a la semana, pues podemos conseguir grandes cosas. Pero bueno, esto es lo que dicen las revisiones. Luego, se ha demostrado que cualquier tipo de ejercicio, aeróbico, yoga, pilates, bici, fuerza, lo que sea, cualquier tipo de ejercicio va a fomentar que mejoremos el sueño. Porque todos lo sabemos, el ejercicio aporta numerosos beneficios, entre ellos regulación autonómica, disminución del estrés, mejora de la nutrición celular y esto va a provocar que si nuestro sistema inmunitario y autonómico está mejor regulado, dormiremos mejor. También luego en diferentes patologías, como en diabetes, se ha demostrado que los ejercicios tipo HIIT pues mejoran notablemente el sueño. En neurológicos se han demostrado también ejercicios aeróbicos y fortalecimientos. Pero vamos, que en general conseguir que el paciente empiece con ejercicios terapéuticos va a ser que además de mejorar en otras cosas, como ya sabemos, parálisis articular, función muscular, dolor, también va a tener un efecto en sueño. Esto es maravilloso porque ya son cosas que hacemos. Pero si además ahora evaluamos el sueño, nos va a dar más datos objetivos de que nuestro paciente además mejora su calidad del sueño. Luego hay otra serie de tratamientos muy interesantes que se pueden aplicar en nuestra clínica de manera bastante fácil, como es la luminoterapia. Se ha demostrado que la baja exposición al sol causa una disminución de la vitamina D, esto ya lo sabemos, y la vitamina D es principal factor para desarrollar lo que se llama la adenosina o también para ayudar a la regulación del ritmo circadiano, que ya lo hemos visto, con los controles de melanopsina en el núcleo supraquiasmático. Está claro
que si no tenemos suficientes horas de sol, nuestro ritmo circadiano se va a volver loco. Hay diferentes revisiones de los últimos años donde utilizar lámparas de exposición de luz solar va a ayudar al paciente a regular. Es cierto que si vivís en una zona con mucha luz, pues hacer ratitos de exposición a luz de media hora o una hora al día va a ayudar a regular el ritmo circadiano. Si son países o zonas donde hay bastante oscuridad, se utiliza mucho este tipo de lámpara. Pero la luz no siempre es buena. Sobre todo depende de qué tipo. Si hablamos luz solar o luz amarilla, pues sí, pero si hablamos de la luz azul, es bastante perjudicial. Sabéis que la luz azul, la alta exposición a luz azul, puede ser un factor que pueda disminuir la producción de melatonina. Y adivinad, ¿dónde está la luz azul? En los móviles. Esta imagen que se ve aquí, que estoy segurísima que el 98% de los que estamos aquí miramos el móvil antes de ir a dormir, la exposición a la luz azul junto a la necesidad de dormir puede retrasar la producción de melatonina, que va a provocar que tengamos retraso en el inicio de sueño. Además, hay muchísimas investigaciones demostrando la luz azul. Para esto tenemos en el móvil una bombillita que podemos apretar para que se genere la luz amarilla, o también hay gafas que bloquean la luz azul, que también se utiliza, por ejemplo, los que trabajan con pantallas, o la mejor opción de todas, no usar el móvil antes de ir a dormir. Porque además de la luz azul, también puede provocar momentos de estrés, porque si miramos WhatsApp, miramos email, miramos noticias, puede alterar nuestra base emocional y eso va a provocar que no entremos rápidamente en las fases superficiales. Además de esto, también recientemente se han desarrollado diferentes tipos de neuromodulación que puede ayudar a mejorar la calidad del sueño. Está claro que hay muchos pacientes que cuando tienen problemas de sueño por estrés o por pequeñas lesiones, es muy fácil educarlos en hábitos del sueño, si son comprometidos, y muy fácil utilizar ejercicios y luz. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes más complejos o con aquellos que no se comprometen tanto? Ya tenemos que ir a un tratamiento que ayude más de manera profunda. O sea, que puede hacer neuromodulación a través de la electricidad, neuromodulación eléctrica, que nos va a fomentar y nos va a ayudar a tratar a estos pacientes. Tradicionalmente, y desde hace 30 años, sí que se ha usado, sobre todo en el ámbito de psiquiatría, psicología, pues esto que tenéis aquí, que muchos conoceréis, que son las transcraneales, corrientes transcraneales, que existen de tipo magnética, como la que se ve en la foto de la izquierda, y de tipo corriente directa, que sobre todo se utilizan con galvánicas. Este tipo de microcorrientes, bueno, de electroterapia, se viene usando desde hace muchos años, sobre todo en el campo de la psiquiatría. Sí que hay muchos fisioterapeutas que la utilizan y durante estos años ha demostrado que puede tener mejoras en sueño, sobre todo relacionadas con mejora del estrés, de la ansiedad. Y tener en cuenta que todos los pacientes que tienen problemas neurológicos van a tener en un 90% de probabilidades problemas de la afectación del sueño. No todos estos aparatos son muy cómodos de utilizar, muchos no se pueden utilizar a domicilio, se utilizan en las clínicas, si bien es verdad que tienes que estar bien formado, pero bueno, llevan demostrando a lo largo de los años que pueden ser útiles para esta mejora. También hay nuevas tecnologías que están resurgiendo y es verdad que no solo en el campo de la psiquiatría, sino también en el campo de la fisioterapia, de la neurología, de la pediatría, como son las microcorrientes NESAs. Hablo de esto sobre todo porque nosotros en el laboratorio de Las Palmas pues tenemos una línea de trabajo, tenemos varias líneas de sueño y entre ellas pues una con microcorrientes NESA y la verdad es que llevamos estudiándola, es una tecnología muy joven, todavía queda mucho por estudiar en ella y creo que puede dar muchos buenos resultados, es potencialmente útil, sobre todo porque es una tecnología que es bastante fácil de usar, no produce efectos polares, va con estas tobilleras y guantes que vemos aquí conectados a un total de 26 semielectrodos, que luego esto lo que va a hacer, sobre todo ellos lo que han demostrado es que pueden modular el sistema nervioso autónomo. Y claro, si pueden conseguir mejoras en sistema nervioso autónomo, lo que nosotros nos llevamos a pensar es, ¿y si pudiéramos conseguir mejoras en sueño gracias a el uso y la modulación del sistema nervioso autónomo? Pues bueno, las microcorrientes NESAs la verdad es que están demostrando, por ejemplo, en aspectos neurológicos, en pacientes tipo demencia o incluso infantil, en parálisis cerebral, que aunque hagan otras mejorías dentro del sistema nervioso autónomo, hemos demostrado también mejorías en sueño. También en un estudio que se llevó en Murcia, la verdad es que es muy interesante porque hicieron comparación entre grupos de ejercicio y neuromodulación NESA. Es verdad que ambos grupos mejoraron,
ya lo del ejercicio lo sabíamos, y luego a los 5 o 7 meses, cuando se volvió a evaluar, vieron que el grupo que podía permanecer los resultados era el grupo NESA. Esto quiere decir que lo que están trabajando ellos sobre todo es en aspectos de plasticidad y en cambios a lo largo del tiempo. Está claro que en estudios siempre se obliga a hacer grupos con únicos tratamientos, pero la realidad clínica es que podemos combinar y podemos combinar ejercicio con cualquier tipo de tecnología o con cualquier tipo de enfoque que le queramos dar. Además, también dentro del ámbito neurológico, un estudio que se llama Mallorca, también trabajaron en esclerosis múltiple. O sea, ya si vamos a pacientes de tipo más crónicos, fibromialgia, esclerosis, parálisis, ya siempre hay un problema de sueño residual en estos pacientes y con la neuromodulación esa pues están demostrando que pueden mejorar notablemente gracias a la regulación autonómica. Y luego en el ámbito deportivo, en Barcelona, sí que hay un grupo trabajando en el Science Hub del Fútbol Club Barcelona, trabajando en deportistas de élite, que ya hemos visto que también tienen un problema importante de sueño, por los turnos que tienen, los entrenamientos, que además hay estudios que demuestran la recidiva de lesiones por no dormir bien, y están trabajando también en estudios relacionados con la neuromodulación NESA, incorporado a sus entrenamientos como una parte más de la fase de recuperación, demostrando mejoras en fase REM y fase no REM. Esto es muy interesante porque en deporte de élite, si bien es verdad que conseguimos que el deportista consiga dormir, aunque sea un 10% más, ya podemos conseguir que a lo mejor su rendimiento sea un 10% mejor. Y esto no os quiero decir lo que significa en un partido o en una competición de 100 metros lisos. En conclusión, lo que vengo a contaros es básicamente lo que llevamos trabajando nosotros desde hace 3, 4 años y es sobre todo el concepto de que el sueño y la variable sueño tiene que ser un factor que preguntemos a nuestros pacientes. Y ya hoy en día que sabemos que además es una competencia multidisciplinar, que podemos ejecutarla desde una consulta de fisio o una consulta de psicología, nos puede dar mucho valor añadido tanto en nuestros tratamientos como en nuestros análisis. Y además ayudarnos a aquellos pacientes que son bastante complejos y que siempre nos cuesta sacar adelante, pues si conseguimos mejorar el sueño, nos va a ayudar a nuestro tratamiento. Es verdad que la fisioterapia afortunadamente ya tiene bastante campo de investigación y aunque no lo creáis, España es uno de los países pioneros junto con Australia de los que más investiga. Entonces esto en cuestión de 15 años la verdad es que ha dado un vuelco y hoy en día en España pues la verdad es que afortunadamente tenemos mucha gente buena y implicada en investigación. Y está claro que el mundo cambia y lo vuelvo a decir, la variable sueño ha venido para quedarse. Yo os propongo que empecéis a trabajar en esto, que os leáis el libro de ¿Por qué dormimos?, que empecéis a ver sobre esto, que además, repito, no va a ser solo útil para vuestros pacientes, también para vosotros y la familia. Y con esto quiere decir que, bueno, las cosas cambian, se innova y es bueno tenerlas en cuenta. Y me gustaría terminar con una frase de Albert Einstein, que me gusta mucho, y que dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Quiero agradecer profundamente al Colegio de Fisioterapeutas del País Vasco por darme esta oportunidad de hacer este webinar, porque esta ronda de webinars son súper interesantes para ver cosas nuevas que se están haciendo y, por supuesto, ayudaros a que se abren nuevos campos y que podáis utilizarlo. Muchas gracias. Raquel, Gracias, Miquel. gracias a ti. Gracias y gracias y gracias. La verdad es que es una gozada escucharte y la verdad que como tú bien has dicho, la variable sueño, una variable que es muy, muy importante, ¿no? Y que quizás no le hemos dado la importancia que deberíamos de darle en general a los fisioterapeutas. Nos hemos centrado a otras variables, pero que se está viendo que es una variable que condiciona mucho la salud en general, ¿no? En todas las dimensiones de la salud. Y que podamos empezar a acercarnos, quizás, como tú bien dices, con cosas muy sencillas, como puede ser, pues con pequeños instrumentos en los que podamos utilizar para poder valorar cuáles son los hábitos relacionados con el sueño de nuestros pacientes, pues nos pueden dar también pistas a la hora de plantear nuestro tratamiento y ver que esto pues, puede influir mucho en la evolución también de todo lo que hagan con nosotros, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto es muy importante. Y otra cosa que me encanta es que bueno, propuestas como las que se plantean a través de la neuromodulación
hacen que sean pues, intervenciones muy, muy compatibles con otras con las que trabajamos en la fisioterapia, ¿eh? Como pueda ser el ejercicio, que pueda estar muy de moda, pero cualquier otra terapias que utilizamos en la fisioterapia. Entonces yo creo que, que nos va a empezar a dar pues, que nuestros tratamientos puedan ser muchísimo más efectivos si de alguna manera podemos intervenir en el sueño. Por eso, pues muchísimas gracias por tu ponencia y nada, sí, un poco el fin del colegio también es que podamos dar cabida y que se puedan, que nuestros compañeros pues, puedan empezar a conocer, pues en este caso, que el sueño es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Ujú. Pues vamos a dar protagonismo verdaderamente a los que os habéis organizado para poder estar después de terminar vuestra jornada laboral escuchándoos. Muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado, porque si no, estos webinars pues, no tendrían ningún sentido. Javi, me gustaría que me eches una mano y me digas a ver cómo vamos de preguntas. Espero que Eh, tengamos muchísimas preguntas. a ver, ¿Sí? Elena Compadre Adelante. pregunta: ¿el sueño inducido por fármacos o por productos de Volarión es igual de reparador? Gracias por la pregunta. No me he metido mucho en farmacología, si bien es verdad que nosotros al no poder prescribir, pues no es uno de nuestros puntos que vayamos a usar, pero sí es importante tenerlos en cuenta porque nos vamos a encontrar con muchos pacientes donde vienen ya con medicación prescrita. Tenéis que saber que España es el país número 1 de Europa en prescripción en benzodiazepinas. Esto es escalofriante, porque además pasa que cuando una persona tiene un problema de sueño, normalmente donde primero va a tirar o donde primero va a ir es al médico de cabecera. Y el médico de cabecera normalmente lo que va a recomendar son hipnóticos como las benzodiazepinas. ¿Qué pasa? Que el tratamiento de benzodiazepinas tiene que ser un tratamiento temporal, normalmente de 2 meses máximo, y luego se tienen que, o un mes, y luego se tienen que ir quitando progresivamente. ¿Qué pasa en España? Que podemos encontrarnos, y esto lo he visto yo en mi práctica diaria, pacientes que llevan 20 años con benzodiazepinas. Esto es verdad que si yo hablando con neurólogos jóvenes hoy en día y en médicos más jóvenes, es verdad que tienen esto en cuenta y se está regulando bastante bien y lo están controlando bastante bien, pero sigue habiendo esta causa. Las benzodiazepinas lo que produce es que mejoremos el sueño, o sea, que nos ayude a inducir el sueño, pero luego nos mantiene en un sueño bastante superficial. No nos confirma que podamos tener un sueño de calidad. Entonces, sí que nos podemos encontrar pacientes con benzodiazepinas y lo ideal es que luego, hablando con el médico pertinente, podamos ir disminuyendo este tipo de medicación en nuestros pacientes. Y cuando hablamos de, por ejemplo, la melatonina, que es otro de los, esto no es un medicamento, esto es, pues, se considera un suplemento alimenticio. La melatonina ha demostrado algunos efectos, pero sobre todo si la administramos en función del ritmo circadiano y del cronotipo del paciente y sobre todo de los turnos. Esto es un mundo grande, ¿vale? Si nos queremos meter en esto, que había para hablar de 3 clases más. Yo recomiendo, sobre todo si queréis formaros en sueño, nosotros también de la universidad tenemos un curso de introducción a la medicina del sueño que se llama For Sleep Drive y luego también existen másteres en España, sobre todo yo recomiendo los de la Universidad de Murcia, que son másteres especializados en medicina del sueño porque os digo que es un campo enorme. La melatonina ha demostrado algunos usos, sobre todo si se administra teniendo en cuenta el cronotipo. Si es un paciente, depende de la hora que se vaya a dormir, si trabaja a turnos, hay que tener cuidado de no administrar la melatonina por la noche si luego te vas a acostar a las 2 de la mañana, o sea, conlleva unos trabajos también detrás. Y luego de herbolario sí que está demostrado, aunque parezca increíble, ciertas hierbas como la pasiflora, la valeriana, que tienen revisiones y está demostrado que tomándolas en formato de infusión antes de dormir, pues puede ayudar, sobre todo porque tiene un factor relajante. También dentro de este campo hay una nueva tendencia de investigación sobre los cannabinoides, no sé si habéis oído hablar, que es el CBD, el famoso CBD. Este en España solo se puede administrar por vía cutánea, pero sí que está autorizado en muchos países para administrarse por vía oral, que esto al final el cannabinoide lo que va a hacer es sobre todo en aspectos de relajación y disminución del estrés. Y esto va a ser, por supuesto, que si estamos más relajados y aumentemos el parasimpático, nos lleva a una mejor inducción del sueño. Sí que hay cositas demostradas, la verdad. Y al final, lo que yo recomiendo siempre es combinación de tratamientos que al final va a ser más efectivo.
Otra pregunta de Garidenis Alcón Medrano. ¿La acupuntura y realizar ejercicio cardiovascular antes de dormir tiene efectos para ayudar a mejorar el sueño? La verdad es que sobre acupuntura no he leído yo mucho, si bien es verdad que si la acupuntura tiene un efecto sobre el sistema nervioso autónomo, que esto en los estudios que hay publicados sobre acupuntura está demostrado, pues puede ayudar, por supuesto. Y luego el ejercicio cardiovascular, ya hemos visto que el ejercicio está demostrado, pero también es verdad que hay que tener en cuenta el cronotipo. Hay pacientes que hacer ejercicio durante la noche no les viene bien porque les activa luego para irse a dormir. Con los búhos, recordáis, los de los nocturnos sí que va muy bien, pero por ejemplo en la gente que es matutina, si hace el ejercicio por la noche, puede retrasarle el inicio de fase. Entonces, si bien es verdad que esto hay que estudiar mucho al paciente y luego lo que se llama la cronobiología, que es un área que estudia sobre todo los tratamientos según los cronotipos, esto está estudiado también, y debemos enfocarlo con el paciente en función de esto. Pero por supuesto el ejercicio está demostrado. Maite García pregunta, me gustaría saber qué opina de la terapia restrictiva del sueño y si la aplica. La verdad es que la terapia restrictiva del sueño yo no la aplico. Sí que hay una línea ahora de trabajo dentro de lo que se llama los trastornos del ritmo circadiano y hay ciertos tratamientos que sí que esto lo que quiere decir es que podemos restringir las horas de sueño, por ejemplo, decirle al paciente que no haga siestas o, por ejemplo, obligarle al paciente a acostarse una hora, sobre todo porque son pacientes que han tenido un trastorno del ritmo circadiano y lo que queremos es intentar que vuelva a tener una regulación. Sí que hay publicaciones sobre esto, se utiliza, la verdad es que yo no lo utilizo, pero sí que hay gente que lo está aplicando y siempre estudiando bien al paciente y teniendo en cuenta los cronotipos, puede funcionar. Vale. Amaya Gómez dice, a un paciente que tiene un trastorno agudo del sueño, ¿sería bueno ayudarle con medicación tipo diazepam suave con una pauta de 3 al día, por ejemplo? ¿Podría ayudarle a recuperar una pauta mejor de sueño? Todos estos fármacos, como el diazepam, que son considerados relajantes musculares, también se suelen prescribir no de manera muy acertada para el sueño, ¿vale? El más común es lo que dije, por ejemplo, el Solpidem, que es una de las benzodiazepinas, pero es verdad que el diazepam y todos estos también se utilizan y lo mismo, ayudan a inducir el sueño, pero luego no mantienen una calidad del sueño y si se utiliza en largos periodos puede incluso provocar rebotes. Entonces, en medicación no es que haya un fármaco milagroso para, como todo, no hay un tratamiento milagroso para todo. Entonces, sí que se puede utilizar, pero luego teniendo en cuenta los requisitos y los objetivos del tratamiento durante un periodo e incorporar hábitos de sueño, ejercicio, buenos hábitos en el paciente. O sea, no pretendamos que con la medicación solo vayamos a mejorar el sueño. Pedro Beliver, es más que una pregunta, parece una reflexión. Dice, yo como fisioterapeuta que trabaja en la unidad de sueño en un hospital de Murcia, quería agradecer la Muy presentación. bien. Me ha parecido muy interesante cómo se usa la electroterapia y electromodulación para el sueño. Yo estoy limitado a la parte de apnea del sueño y es realmente esencial cómo mejorar el sueño soluciona, o por lo menos mejora mucho varias sintomatología a lo que no conseguimos sacar punta. No, sí. Totalmente. Encantado. Sé que en Murcia tenéis, bueno, la Universidad de Murcia en sí tiene uno de los mejores laboratorios e institutos de estudio del sueño de España, la verdad. Y sí es verdad que, bueno, con tu reflexión es cierto. Yo, o sea, que con mis pacientes, ya desde mi práctica profesional, solo viendo cómo cambian un poquito la calidad, y ya no os digo con mis pacientes, con mi gente cercana, con amigos, con familiares, que claro, les voy dando toda esta chapa ya con mejorar un poquito ya notas que la gente está más simpática, que tiene más ganas de hacer deporte, que se olvida más del dolor. O sea, fomentamos un estado más de positivismo y de buena actitud en el paciente, que con pacientes que a lo mejor antes no podía hacer ejercicio terapéutico, desde que empiezan a dormir bien, ya me es más fácil que venga, que se motiven para hacer ejercicio. Totalmente de acuerdo. José Ignacio Olmo, ¿hay un número de horas de sueño determinadas o es un mito? Y luego también pregunta, ¿hay alguna recomendación sobre la hora de hacer ejercicio? A veces es complicado establecer una rutina en ese sentido. Mm. El ejercicio, como he dicho, pues si se tiene en cuenta mejor con el cronotipo, pues mucho mejor. Si bien es verdad que la realidad hoy en día es que bueno, uno hace cuando puede. Si bien es verdad que hacer ejercicio a horas tardías va a hacer que tengas un retraso de inicio de fase del sueño, ¿vale? Eso está estudiado. Y con respecto a la otra parte, ¿me puedes repetir, Javier? A la primera parte. ¿Hay un número de horas de sueño Ah, determinadas o es un mito? vale.
Sí que hay estudiado estadísticamente y poblacionalmente unas horas de sueño. Normalmente un adulto, o sea, hablando de 20 a 45 años, las horas de sueño recomendadas y lo normal suele ser entre 7 y 8. Podemos tener gente que con 6, 6 y media va estupendo y podemos tener gente que necesite 8 y media. Si bien es verdad que cuando somos bebés necesitamos niños, necesitan más horas, cuando somos adolescentes podemos dormir hasta 10 horas. Y es verdad que durante la infancia, cuando somos bebés, el sueño es fragmentado. Duermen muchas veces al día. Luego, a medida que nos vamos haciendo adultos, el sueño es monofásico, solo durante la noche. Y luego, a medida que nos hacemos mayor, se empieza a reducir y el sueño se vuelve a fragmentar. En adulto mayor, de más de 50 años, ya 60, 70, 80 incluso, ya encontramos que la máxima duración son de 6-5 horas y muy fragmentado. Hace varias siestas durante el día. Esto es así y está estudiado. También es importante tener en cuenta en nuestra entrevista, preguntarle al paciente cuántas horas duerme y sobre todo tener en cuenta el ritmo de trabajo. Tener en cuenta que una persona que es alondra, que es vespertina, o sea, que es matutina, va a encajar perfecto con nuestra vida social y trabajadora de levantarte a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Pero la gente que es búho y es nocturna va a tener serios problemas. Entonces, es verdad que el mundo actual no está pensado para los cronotipos, pero sí es fundamental que fomentemos en el paciente a dormir las horas que al menos se necesitan dentro de su rango de edad. Espero haberte respondido. Carlos Briones. He leído en varias ocasiones sobre la recomendación de dormir en ciclos de 90 minutos, respetando las fases de sueño para descansar correctamente. Por ejemplo, 6 horas, 7 horas y media o 9 horas. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cuánto recomiendas dormir? Hay ciertos estudios que es lo que se llama la cronoterapia, que tiene que ver con todo lo que sea regular el ritmo circadiano. Sí que es recomendable que se hagan en ciclos de este tipo, porque incluso cuando nosotros nos despertamos después de la fase REM, nos levantamos mucho mejor, mucho más activos. Son esos momentos que te despiertas antes del despertador y te despiertas pleno, porque has hecho los ciclos y te has despertado después del REM, que es lo ideal. Cuando te suena el despertador y estás en pleno fase 3 o fase 4, te levantas que te quieres morir. Entonces, sí que este tipo de cronobiología, esta regulación circadiana siempre puede ser útil. Si bien es verdad que aunque está evidenciada, ¿vale? Porque hay trabajo sobre esto, hay que tener en cuenta que la capacidad de aplicarlo en nuestro día a día y en nuestro tipo de paciente. Pero sí que hay estudios. Ana Esther dice, ¿la acción terapéutica es la misma que con TDCS? ¿Se consiguen los mismos resultados? Dentro de las transcraneales, por lo que he visto en evidencia, están mucho más demostradas las TDCS, efectivamente, las de directa. Sobre todo de los estudios que hay, pues hay algunos aspectos, sobre todo en mejoras de la calidad del sueño, en mejoras en siestas, sobre todo porque se trabaja mucho en pacientes neurológicos y en psiquiatría. No se trabaja tanto en población normal con problemas de estrés y sueño, en general problemas de sueño por la vida diaria. Pero la aplicación, bueno, como habéis visto en la foto, se utiliza a través de electrodos porque el foco de estimulación es la corteza cerebral. Sin embargo, a través de corriente. En el otro tipo, que es la magnética, no está tan enfocada a sueños, sí que en otros aspectos psiquiátricos, es con ondas magnéticas. Y luego en el caso de NESA, de las microcorrientes NESA, se utiliza a través de microcorrientes, pero por otras áreas periféricas. Se trabaja desde la modulación del sistema nervioso autónomo periférico, buscando la regulación central. Son diferentes puntos de acceso, diferentes tipos de aplicación, pero que sus usos pues se están utilizando bastante, se utilizan muchos tipos de clínicas y bueno, y al final cada uno se adapta en función de la capacidad que tenga de tratamiento y el tipo de enfoque del paciente, por supuesto. Tania Rodríguez dice, en el tema de la neuromodulación con NESA, sé que todo depende del caso personal, pero ¿son sesiones largas? ¿Frecuencia semanal? Gracias. En el caso de las microcorrientes NESA, pues lo que se ha demostrado a día de hoy es que al menos se recomienda 10 sesiones mínimos, porque hablamos de un tratamiento a medio largo plazo. Pasa igual con los otros tipos de estimulación, las corticales, porque como intentamos hacer cambios de plasticidad a lo largo del tiempo, necesitamos tiempo de modulación. Mínimo son 10 sesiones y luego en función de los pacientes y del tipo de cronicidad de la enfermedad, pues necesitaremos más o menos. Se puede aplicar tanto 2 veces por semana, 3 veces por semana o diariamente. Por ejemplo, tener en cuenta que si el dispositivo está en hospitales, que esto está pasando ya, hay hospitales que tienen dispositivos NESA, lo utilizan a diario.
Si bien es verdad que, por ejemplo, en una consulta, pues al final tienes que negociar con el paciente, como siempre en todos los tratamientos de fisio, negociar un poco las sesiones. Oye, te puedes venir 2 veces en semana, 3, y puedes pautarlo en función de los objetivos. Normalmente el tratamiento de neuromodulación NESA, aunque tenga una gran línea en sueño y es de las más demostradas, luego también se está utilizando mucho para aspectos crónicos, sobre todo psicólogos lo utilizan estrés y ansiedad. Entonces al final con las tecnologías NESA puedes trabajar diferentes objetivos dentro de la misma modulación. Josefa Vargas dice que tiene un amigo que le resulta imposible conciliar el sueño. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues ahora mismo pues puede ir a un fisioterapeuta, de los que ya ha visto este webinar, porque puede analizarlo de una manera lo mejor posible. Lo primero es analizar y hacerle algunas escalas. Si quieres tomar a este amigo como primer paciente, pasar alguna escala de calidad del sueño, alguna escala de somnolencia, darle una pequeña entrevista a ver por qué no concilia el sueño, es decir, trabajo, estrés, niño, situación, qué rutinas hace antes de irse a dormir, si utiliza el móvil antes de irse a la cama. Hay un montón de factores que solo cambiando. ¿Os acordáis de la diapositiva de los hábitos del sueño? Cambiando algunos de estos factores, deja de tomar café a las 5 de la tarde, hacer ejercicio físico si no hacías, evitar las bebidas energéticas, mm, quitar la luz azul, ya con eso puede que consiga grandes cambios, pero sobre todo le recomendaría evaluarse y analizarse, o ir a alguna consulta de fisio que ya está trabajando el sueño, o también mi recomendación, si tiene algún aspecto o algún factor más de estrés o de ámbito, ya digamos, psicosocial, irse a un psicólogo, que ellos sí que llevan años trabajando el sueño y están bastante más acostumbrados que los fisios que ahora nos estamos uniendo a la causa. Juan Rosete dice que le parece bastante complicado hacerlo todo bien respecto al sueño, pero ¿cómo gestionarías el uso de pantallas, la realización de ejercicio, las cenas? ¿Cuánto tiempo habría que respetar antes de ir a la cama? Bueno, a ver, esto, si buscan información sobre hábitos de sueño, pues hay unos tipos de hábitos que están bastante evidenciados ya en la literatura, como esto de los cafés, no hacer comidas copiosas. Eh, Tengo que decir que el horario que tenemos aquí en España para las cenas es horrible. No es nada fisiológico y nada saludable. En Europa, por ejemplo, que se hacen las cenas a las 6, a las 7 de la tarde, nos permite que la persona luego se vaya a dormir 2 horas después. Esto nos permite hacer una buena digestión. Eso es lo recomendable. Luego el tema de las otros de ejercicio, de café, pues esto es regularlo con el paciente en función de los hábitos del sueño, pero sí es fundamental, como todo en fisioterapia, la educación en el paciente. Yo soy muy proactiva en el concepto de educación. Sí es verdad que siempre tipo de consulta, tipo de clínica, a veces no los permite, a veces no. A veces la educación puede ser en formato de folleto, en formato de vídeos en la pantalla de lista de la sala de espera, pero es importante, al igual que en ejercicio o en dolor, tenemos que educar al paciente en ciertos hábitos, pues en sueño es igual. Y además, hay muchos que van en conjunto, o sea, hacer ejercicio físico es que viene muy bien para muchas cosas, pero sobre todo la educación. Por eso digo lo del libro, yo recomiendo mucho el libro a mis pacientes porque ese libro, que es bastante fácil de leer, los pacientes pues se les cambia un poco el chip, pero está claro que tiene que haber, por mucho tecnologías, ejercicio, por mucho combinación de tecnologías, incluso la neuromodulación NESA, que aunque ha demostrado bastantes efectos en sueño, si se hace solo en el momento que va a ser la consulta, el paciente necesita tener su extra de actividad y el compromiso, pero esto yo considero que en todos los tipos de tratamiento de fisioterapia. Pero sí, no es fácil, pero conlleva con ello la educación. Laura Flecha incide en lo del tema de los 90 minutos. Dice, ¿recomiendas programar horas de sueño multiplicado por 90 minutos? ¿Es mejor 9 o 7 horas y media que 8? Al final, aunque hay evidencia sobre los cronotipos, no, o sea, no hay una ciencia exacta con esto. Tienes que adaptarte un poco al tipo de paciente, al horario que puede dormir por el trabajo, y si es verdad que fomentar que haga sus horas de sueño. Hay unas lámparas, que esto no lo comenté, pero son bastante útiles, que son lámparas despertador. No sé si la habéis visto, se venden en cualquier sitio, cualquier, ¿cómo se llama? Plataforma de ventas. Es una lámpara que tú programas el despertador a una hora, por ejemplo a las 7, y la lámpara te va generando una luz como si fuera un amanecer. Entonces, esa luz que va iluminando la habitación, aunque sea de noche fuera, esa luz va a ir haciendo que te vayas despertando progresivamente. Y esos rayos de luz van a ir regulando tu núcleo supraquiasmático para que te vayas despertando progresivamente
de una manera más adecuada. Estas luces, hay bastante evidencia sobre ellas y estos despertadores la verdad es que son una maravilla. Yo he de decir que no lo uso, yo tengo bastante buena calidad del sueño por ahora, ya veremos cuando cumpla más años, pero estas lámparas pues son bastante útiles para ese despertar más progresivo y que nos vaya llevando después de la fase REM, fases ligeras para despertarnos. Pero es complejo, lo de los 90 minutos es bastante complejo. Fernando Gerente te pregunta si puedes repetir el curso, ¿cómo se llamaba el curso de Ah, iniciación de sí. sistemas? Pues, a ver, como dije antes, o te puedes especializar en másteres y en cursos de posgrado, o en este caso, en el curso que desarrollamos nosotros desde la Universidad de Las Palmas, se llama For Sleep Drive, o curso de iniciación en sueño. También lo llamamos 4SD. Este curso, aunque sea de la Universidad de Las Palmas, no se da aquí, lamentablemente, pero lo damos en Madrid y lo damos también en formato virtual. Si queréis, luego puedo poner aquí por el chat el curso, o también le dejaré la información al colegio por si interesa difundirla. Es un curso de iniciación de 3 meses, semipresencial, tiene una parte virtual y una parte presencial, unas jornadas. Precisamente lo hacemos a partir de mañana, empieza mañana el curso en Madrid, en la Universidad Europea, lo hacemos en colaboración con ellos, y es un curso para iniciarte. Y es verdad que profundizamos en todas estas cosas. Patología del sueño, que no he tocado mucho, sistemas de evaluación, que hay muchos más complejos, luego los tratamientos, cómo hacer las anamnesis, cómo regular, cómo toda esta parte de cronoterapia, cronotipo, todo esto que me estáis preguntando, implicaciones en farmacología, porque hay parte de farma, cómo hacer una polisonografía y cómo leerla, porque también es importante. Entonces profundizamos sobre esto y luego ya, pues si os seguís quedando con ganas, pues tenéis los másteres y los posgrados. Tania Rodríguez, magnesio y sueño. Entiendo que si el suplemento de magnesio puede ser una ayuda para esto. Por lo que yo he leído sobre este tema, sobre todo en el ámbito deportivo, que también tenemos una línea nosotros en el laboratorio, es que todos los suplementos que puedan ayudar a la recuperación muscular, tener en cuenta que durante la noche las fases profundas, la 3 y la 4 de la fase no REM, son muy importantes para el anabolismo, la creación de proteínas, la recuperación. Entonces todos estos factores o todo este tipo de suplementos pueden ayudar. Hoy en día es verdad que existe una gran cantidad de suplementos que pueden ayudarte o no al sueño, todo depende también si depende de la causa y el origen. Lo que sí es verdad es que en las últimas investigaciones que he leído y en un libro muy interesante, ya si queréis también indagar un poquito más, no sé si conocéis a la autora Sari Arponi, que es una internista española que ha escrito varios libros, entre ellos uno de los más famosos que se llama Es la microbiota idiota, se llama así. Ella lleva trabajando muchos años en temas de microbiota y sistema inmunitario. Y ahora tiene un libro que se llama El sistema inmunitario sale del armario. Y ella habla mucho del estilo de vida que tenemos en los países desarrollados, del gran déficit nutricional que tenemos, a pesar de que tenemos un montón de tipos de comida, como déficit de la vitamina D, la B12, del magnesio. Y esto, por supuesto, causa problemas no solo a nivel muscular, sino también a nivel de regulación del sueño, sistema inmunitario, alergias, estados inflamatorios. Entonces, todo esto es muy interesante. Si queréis indagar por ahí, también os recomiendo. Sari Arponen es la autora. Aina Pastor, ¿cuáles serían las horas adecuadas de sueño, horas máximas o mínimas de sueño? Pues esto creo que, bueno, creo que los respondí anteriormente con la parte de los rangos de sueño según edad, ¿vale? Hay estudios sobre estos, hay estudios poblacionales. Normalmente en personas de mediana edad, entre 20 y 50 años, pues son entre 7 y 8 horas. Y luego el resto, pues a más jóvenes más horas, y luego cuando nos hacemos mayores, a menos horas y más fragmentado. Gorka Santos, Xavi, dime, ¿Cómo Asier. vamos? sí. No, perdón, vamos a ir poco a poco terminando, ¿vale? Porque si no, a la Sí, pobre Raquel la vamos a tener aquí hasta la... sí, estoy hasta... acostumbrada. El sueño suele generar mucha curiosidad porque ya empezamos a pensar incluso en nosotros mismos, en nuestra situación, Ahora mismo familiares. quedan 1, 2, 3, 4, 5. Quedan Si 7. queréis, podemos hacer dos más si queréis, o Vale, no sé, como vosotros digáis. como veáis. Yo te lanzo la de Gorka Santos. Dice, en un paciente deportista, ¿recomendarías el uso? ¿Existen estudios sobre la pasiflora y la ignatia que ayuden a la mejoría de la calidad de sueño? Bueno, esto lo comenté antes, sobre pasiflora sí que hay investigación, ¿vale? La Innatia tendría que buscarlo, pero la pasiflora sí que tiene evidencia de que puede funcionar, sobre todo por el factor de relajación. A ver, una muy corta que dice cómo se llamaba el libro, uno de los libros que has dicho. Creo que era el Ah, primero. El que acabas de bueno, decir, no, porque la pregunta viene de antes, así que es el anterior. vale, si queréis yo pongo los libros aquí por el chat.
que no me cuesta nada, ¿vale? Y si quieres, Javi, haces una Perfecto, más. sí. Vale. Vale, aquí hay una que dice, la costumbre de posponer 5 minutos la alarma del despertador tras despertarse puede ser perjudicial. Esa es muy buena pregunta, porque eso lo hacemos todos. Sí, es bastante perjudicial en el sentido de, recordáis que la última parte de la noche solemos hacer más fase REM que no REM. Cuando apagamos el despertador y volvamos a dormir, nuestro cerebro tiene mucha capacidad de bajar muy rápidamente a fase profunda y llegar a REM. Entonces, esos 10 minutos que vas a dormir, hasta que suenen la otra vez, puede ser capaz de llegar a fases profundas. Entonces, cuando llegas a fases profundas, vuelve a sonar el despertador. Entonces, la verdad es que ya de por sí duele, pero es fatídico. Totalmente no recomendable, que lo hacemos muchos. Por esto, lo de la lámpara con luz que he dicho, que está funcionando muy bien, para que nos vaya despertando progresivamente en las fases ligeras. Pero es verdad que es fatídico, lo tengo que decir. Muchas gracias, como he dicho antes, Raquel, ha sido una gozada. Muchas gracias a todos los que habéis estado conectados, porque normalmente, pues bueno, a la gente se suele ir desconectando, pero hemos conseguido mantener prácticamente al mismo número de personas desde el principio hasta el final. Perdonad a los que no os hemos podido contestar todas las preguntas, pero yo creo que la mayoría de ellas ya han sido respondidas. Y muchas gracias también por haber sido activos y por preguntar. O sea que nada, creo que este tema ya es un tema que empieza a generar atención y bueno, pues desde el colegio compartiremos toda la información que nos des, Raquel. Bueno, y seguro que no va a ser la última vez que te vayamos a liar. O sea que Yo si nos dejas encantada. que te líes por lo menos liarte, pues nada, seguiremos colaborando, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad ha sido un placer y volvemos a vernos muy pronto. Gracias a todos. Hasta el Muchas próximo gracias. evento. Hasta próxima. Adiós. Adiós.